Supongo que os habréis fijado en mi pelo. Aquellos que esto os venga de primeras es porque quizá no habéis visto la primera parte donde os hablaba del injerto capilar que me hice. En aquel vídeo además salía rapadito, no entero, porque yo lo que me he hecho son las entradas. Antes de que alguien también vaya a decir algo, en aquel vídeo comentaba justamente de por qué tienen que hacerse de forma natural y por qué además en este caso se ve que tengo como una pequeña progresión hacia arriba. Tiene que ver con nuestra forma de expresarnos. Si yo al expresarme, y esto además te lo tiene que decir un buen profesional, elevas las cejas, elevas la frente, una parte más que la otra, los nervios que se mueven, hasta ahí, hasta donde hay expresión, no puede haber pelo. O sea, es decir, si tienes una parte que se mueve, digamos, con la expresión y te pones pelo ahí, por poder, como me dijo el médico, puedes ponerte, el señor cirujano me dijo, y ahí podemos poner pelo. Lo que pasa es que va a quedar raro, no está hecho para estar ahí, porque además, imagínate, te mueves y el pelo se movería contigo a la medida que tú te vayas expresando. Además, que mi frente ya de por sí es amplia, pero lo que no tengo son las entradas que tenía antes. Y en este vídeo os voy a comentar cómo fue mi experiencia, cómo ha sido el proceso 6 meses después, un poquito más, ya han pasado 6 meses y medio. Tuve el otro día una visita, además en la que os comentaré cómo he ido evolucionando, qué me han dicho, y también os voy a comentar cómo fue mi experiencia en otras clínicas, porque antes de ir a una única clínica comparé, vi opciones, vi qué es lo que hay en el mercado, porque esto, igual que lo hago con la ropa, como siempre os digo, comparar es clave, lo mismo hay que hacer con todo. Esto no es, voy a ir a esta, por ejemplo, y empiezo ya la comparativa así de golpe y porrazo, como quien dice, a la de Cristiano Ronaldo. Y además hay mucha gente, esto ya me pasó con diferentes personas, ¿no?, que comentaban de, no, es que es donde se hizo Cristiano Ronaldo el injerto. Primero, que Cristiano Ronaldo, según el vídeo que hay donde hablan de esta clínica, él no se ha hecho un injerto, es una clínica que él es inversor, en la que él es inversor. O sea, es como si yo cojo y tengo un negocio y lo montas, pero no significa que tú hayas ido ahí a hacerte nada. Entonces hay como esa desinformación, diría, en cuanto a que él se ha hecho ahí el injerto. Y segundo, que al final es un inversor, es un negocio, y yo creo que eso él ni lo pisa. O sea, es algo que ni vive en Madrid, ni es algo que a él en realidad pues le vincule, no es algo que él esté detrás del negocio, digamos, en su día a día. Tampoco sé exactamente lo que hará o dejará de hacer, pero básicamente yo creo que es usar la imagen, y para eso ponen lo de Cristiano Ronaldo, la foto, una vez más, utilizar su imagen como reclamo. Pero para mí, aunque eso está muy bien, la clave es ver opiniones, ver cómo te tratan, ver de qué hablan, ver si han hinchado el precio un poquito, justamente por eso. En este caso os diría que es así en la parte del precio, y es así también sobre todo con las opiniones. Pero si os fijáis, miles de opiniones, sí, pero la media, y ahí os diría que además en Google la gente no miente. Hay algunos que sí, evidentemente, alguno que puede decir, no me gusta cómo me trataron cuando fui, con no sé qué, no sé cuánto. Pero si hay bastantes opiniones malas, negativas, siempre alguna puede haber, alguna ovejita negra puede haber. Hay que entender, hay que ver cómo responden, si responden, pero para mí las opiniones de Google son fundamentales. Por eso mi comparativa se basó, además de la visita, en las opiniones de Google. Y una de las más famosas clínicas es esta. De hecho, que veis miles de opiniones, pero justamente que tenga tantas opiniones negativas, que tampoco son tantísimas, una media de un 4,4 no está mal, pero ya hay unos cuantos bastantes quejándose y hablando de la parte pues justamente más importante que necesitamos, ¿no? Que al final posoperatorio, el resultado, todo este tipo de procesos son los que son súper importantes, además del precio, evidentemente, y por ello para mí eso era muy descartable. Es algo que ya vi que no para nada era lo que yo estaba buscando. Queremos algo con una mejor opinión, primero que nada, más especialización. Incluso os diría que igual sí están especializados. Tampoco puedo deciros, oye, porque no he podido hacerme, os imagináis, diferentes injertos cada uno de una clínica. Eso sí que sería una comparativa definitiva, pero sí por lo menos os puedo compartir en qué basé yo mi opinión al final para elegir una u otra, y al final es lo que deberíais hacer también, ya sea con estas clínicas, con otras o incluso con cualquier proceso en la vida. Para mí es importante, sobre todo algo donde vamos a invertir, donde se juega parte pues también de la
salud, que también es muy importante. Esto no es solo una cuestión estética, es una intervención, pero para mí esto es fundamental. Opiniones, precio, relación, ver un poquito pues quién está detrás, qué están haciendo. Igual que también tiene muchísima fama el Medical Man Institute, que también parece muy especializado para hombre. Te hablan y está en todas partes, en muchísimos reportajes, muchísimos periódicos, pero luego, una vez más, nos metemos en las opiniones de Google y tenemos que también tienen bastantes problemitas. Dentro del global, que en su mayoría sí son buenas, pero de miles de opiniones que haya bastantes malas, ya para mí es otro indicio de que estamos hablando de que algo aquí no pinta del todo bien. También es verdad que cuando aumentas la cantidad de gente, cuando pues haces este tipo de cosas, pueden haber más opiniones por estadística que sean algo peores, pero que haya tantas, ya a mí, igual que antes, es un indicio malo. Y una vez más también aquí os diría que al menos no el trato que yo recibí no parecía igual que en el anterior, sí era como más especializado, mucho más como para ti, personalizado. En este era como un poquito más frío, también puede ser que dependa de con quién trates y demás, pero era como muy, digamos, como un poco inerte, como sí, te vamos a hacer esto, lo otro, venga, ya está. O sea, poca explicación, como todo muy rápido de esto y lo otro, venga, ¿cuándo quieres la cita? Era que de todas formas también la lista de espera era larga, me refiero, igual que donde me lo hice, pero aún así es como que no hay ese trato que quieren darte o que al menos yo prefiero y necesito, en el que hay más explicación, yo hago más preguntas, ese tipo de trato que para mí ha sido totalmente diferente en Capiclinic, donde me lo hice, que además fue totalmente el proceso mucho más fácil, con mucha más información por su parte, donde además te explicaban justamente esto, no era como, sí, bueno, las entradas, tal, ya sé qué, te hacemos un dibujito y fuera. Había esa explicación de, no te lo podemos poner hasta donde a lo mejor a ti te gustaría, porque lo más recomendable, que en cualquier caso siempre son recomendaciones que ellos hacen, no te dicen, no te puedo hacer esto y ya está, de forma tajante, sino que hay una explicación de, mira, yo creo que es mejor hacerlo hasta aquí por lo de la parte de expresión que hemos comentado, con esto, con lo otro, te explican de dónde sacan, cómo se hace, cómo va a ser el proceso, cómo va a ser el pelo que va a ir creciendo, que como veis, os digo, después de 6 meses, que los resultados definitivos se ven al cabo de un año, por cierto, que todavía le falta un poquito, pero en general también algunos me dicen, hombre, tampoco se nota tanto. Tampoco tenía yo tantas entradas. Algunos me dicen, no se nota tanto. Si os fijáis de arriba, sí se nota bastante más. O si vemos la comparativa de con lo que había y con lo que hay, ahí es donde, sobre todo, yo siempre, sabéis que me he disimulado un poquito el pelo, siempre he sido de bajarlo en los vídeos, pero aún así era un poco esa incomodidad de luego estar en la calle y que venga el viento y ¡pum!, te levanta el pelo. Ves ahí la entrada. Y visualmente, aunque al final lo importante es que uno tenga confianza en uno mismo, pero visualmente uno no se ve tan bien que cuando no tiene entradas. Entonces, por ello para mí era fundamental hacerlas y como os dije además en aquel vídeo, lo peor casi es el pinchazo de la anestesia. Lo demás no te enteras de nada, te pueden poner la tele, la música, vas conversando con las chicas que te van haciendo la intervención, es algo diferente también, una experiencia interesante. Lo peor, os diría en realidad que fue el postoperatorio, después de los pinchazos, pues cuando se te hincha más la cara un poquito y te va bajando la hinchazón. Lo único que es como, bueno, pues esos días hay que estar como en casa y no hacer nada, que me refiero sobre todo a salir a la calle, que yo aún así alguna vez salí a la calle, de hecho estábamos justo en proceso de cambio de tiendas e incluso me fui a pintar la tienda y cosas así, pero porque también, pues eso, hay que echarle horas de trabajo y se las echaba, pero sí que unos 3-4 días me acuerdo que sí que justamente esos días de mayor hinchazón, te ves un poco en el espejo y dices, no estoy yo muy para salir hoy. Esos son los únicos días que al final se pasan volando, en los que estás un poco pues diferente físicamente, te ves raro, hinchado, pero os dedicas a trabajar en casa, te traen la comida o si has comprado tú todo ya, como fue mi caso, pues ya lo tienes y ya está, y esos días simplemente te los guardas para ti. Después de eso ya es un proceso, en mi caso además, natural, sin ningún problema, porque también es otra cosa que me ha dicho la gente, no, se te ve muy realista el pelo, es que es pelo que te ponen de aquí, es tu propio pelo, o sea, tiene el mismo tono de rubio, tiene el mismo tipo de rizo, es el mismo pelo, no es que hayan sacado el pelo de otro señor y te lo hayan puesto o te hayan cogido pelo de otra parte del cuerpo, no, es que es tu propio pelo que sale de la zona donante, además que es la zona de la que no se cae, está de aquí, al menos es lo que
nos ha dicho el médico, y si no se va a caer, pues de hecho las pruebas no se pueden poner en duda, porque al final te dicen, si te fijas, incluso los que están calvos completamente de aquí se rapan esta parte de aquí, y eso es verdad. Esta es la parte que no se cae, o que no se va a caer, vamos, en proporción para nada como se cae el resto. Ahora sí estoy tomando minoxidil y dutasterida en la dosis más baja que me han dado. No noté al principio, quizá más mental que otra cosa, me dio la sensación de, uy, digo, igual algún efecto me está dando la dutasterida, pero a largo plazo no he notado nada. Fueron como las primeras semanas, una cosa así, que dije, uy, igual sí que hay algún efecto. También justo además empecé a tomarlo después de la intervención, que además puede ser que se mezclasen pues diferentes cosas que uno pues, le pasan en el cuerpo después de la intervención, y ahí es donde quizá noté algo. También es recomendable, algunos ya lo toman mucho antes de empezar, pero también está bien empezar a tomarlo antes, y luego justo antes de la intervención sí que recomiendan no tomar nada. O sea, me refiero a aquel que lo empieza a tomar pues con tiempo y luego hace la intervención, pero antes de la intervención, creo que un mes o algo así, ya os lo dirá el especialista que toque, que además, por cierto, Capiclinic están en Madrid y en Barcelona, y puede ser que vayan aumentando igual que nosotros. Pero volviendo al tema de la intervención, al final para mí han sido todo facilidades. También la parte del postoperatorio, de no solamente la visita, el lavado que te hacen al cabo de esos días después de la intervención, bueno, te lo hacen al día siguiente, luego al cabo de los días, y luego a los 6 meses, de todas formas, siempre tienes el contacto de la persona para comentarle. Yo en mi caso le escribí, oye, digo, estas costritas y tal, lo que sea, te lo comentan, te hablan, e incluso puedes ir, porque también esta para mí es fundamental, el hecho de tener esta parte de postoperatorio. Aquellos que se van hasta Turquía y luego ven hasta aquí, yo digo, esto es un poco jugársela, quizá, a ver, puede ser que en Turquía sea un poquito más barato. En el caso de las entradas no creo, e incluso os diría que ya los precios se han puesto muy competitivos en todas partes, que aquel que se va a hacer igual la cabeza entera, pues igual sí, no lo sé. No me puse a comparar, pero ya simplemente por el hecho de coger un avión, venir hasta aquí y no tener esa supervisión adicional que uno puede necesitar después de una intervención, para mí ya me hace que descarte completamente Turquía. No lo veo para nada. En mi caso, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Para mí es fundamental tener el punto físico aquí en España o cerca de donde vives al final, porque nunca sabes, yo creo, lo que puede pasar. Y luego además la visita, la revisión de los 6 meses, donde me han dicho además que está todo perfectamente, te ven, te examinan el pelo y todo lo pueden comprobar in situ, y aquella persona más que lo ha hecho te ve y dice, ah, mira, pues ha evolucionado perfecto, oye, qué bien te veo. Además, ese feedback que ellos mismos reciben, te ven y saben cómo ha sido la intervención, saben lo que han hecho. Es muy diferente en comparación con esa parte de Turquía, que seguro que es bastante más comercial. Te hacemos esto y ya no te voy a volver a ver. Entonces, bueno, te la haya hecho bien o mal, pues sabes, tú no vas a volver a coger un avión, puede ser que sí, para ir a ver al cirujano, para decirle, oye, que no me ha gustado cómo lo has hecho. Igual te hacen una videollamada o algo así, pero no es lo mismo a verlo en persona y que te pregunten qué tal, y que vean además ellos mismos el resultado. Y por ello para mí ha sido un acierto completo hacer la intervención con Capiclinic, tener ahora pues este pelo para el verano perfectamente, que ahora también que empieza la temporada de surf, y también después de hacer surf yo era lo típico de, bueno, me voy a disimular un poquito el pelo por aquí, y ahora no tengo que hacer eso, y eso para mí es pues una maravilla, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Sí, espero que esto os sirva también pues para ver cómo es el proceso. Si tenéis dudas podéis dejarlas abajo, y yo pues si en la medida de lo que pueda os contestaré, veré de qué van. Algunos me preguntáis cosas muy médicas, que eso ya sería para derivaros al especialista, pero lo mejor que podéis hacer, de hecho, directamente con dudas así muy especializadas, es directamente ir a Capiclinic y que ellos os asesoren. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.